grabar en esta computadora, pongo... Ahí reanudé la grabación, porque ya, por las dudas. Ah, bueno. eh, Mientras vamos empezando, ¿alguien tiene alguna pregunta burocrática? Bueno, si no, después las vemos. Cualquier cosa, recuerden que pueden dejar preguntas en el chat o mandar por el foro, ¿sí? Bueno, Yo voy a silenciar mi micrófono. bien, yo voy arrancando. Bueno, hoy vamos a empezar con el tema de las románticas alemanas y doy por sentado, tenía dos opciones para este teórico, o hablar de una introducción al romanticismo, del cual ya tienen material, o enfocar el tema directamente desde la cuestión de género. Entonces la opción que elegí es tocar el tema de por qué abarcamos el romanticismo desde la perspectiva de género. Bien, para poder plantear justamente qué es esta cuestión de género, quisiera recordar dos elementos. Primero, habló Facundo de los movimientos del feminismo, y me interesa marcar en este punto una primera etapa del feminismo en el postestructuralismo. ¿Cuál era la misión? Estamos más o menos en la década del 70, 80. ¿Cuál era la misión de enfocar el feminismo desde esa perspectiva? Era analizar la constitución de la subjetividad femenina y de su identidad. O sea, la idea era deconstruir la construcción femenina. ¿Deconstruir qué cosa? El grupo binario hombre-mujer, feminidad-masculinidad. Básicamente, en este momento del feminismo se plantea la diferencia de sexos como una oposición jerárquica, de ahí que se habla tanto del patriarcado, generada por la lengua, por la cultura, en general por el discurso, ¿no? Por eso interesa plantearlo desde el estructuralismo, porque es los inicios del análisis del discurso. Esta situación del feminismo se ve enfrentada con una nueva postura que no va a ser la decisiva, sino que es una etapa, que es los estudios de género, los gender studies. ¿Cuál es la postulación que tienen los estudios de género? Plantean que la cuestión va mucho más allá de analizar los mecanismos, causas y modos de la exclusión de la mujer en la sociedad, y plantear a partir de esa exclusión de la mujer la jerarquización de la figura del hombre. Entonces, básicamente lo que los estudios de género plantean es que ya no se contempla al género y a la identidad de género como innata, sino como atribuida. Y esto es muy importante. No se nace en un determinado género, no hay una identidad de género innato, sino que hay una atribución de género. Hablamos entonces de que esa atribución de género se conforma por la construcción de los géneros entre sí, la construcción de los géneros y la relación de los géneros entre sí, pero vista desde un punto de vista histórico y sistemático. O sea, yo analizo la construcción de los géneros, pero y la relación entre sí desde una perspectiva histórica, social, tratando de armar un sistema de análisis que me dé cuentas, o que me aclare, ¿no?, por qué surgen estas identidades. Durante los años 80, la oposición estructurada jerárquicamente entre hombre y mujer pasa a ser, en el concepto de género, la relación de género y de la presencia de dos géneros, como discursiva, histórica y como una variable cultural. O sea, el género entonces pertenece al discurso, y hay una serie de factores históricos, sociales, culturales, que determinan esa configuración de género. Entonces, ya no se habla de la mujer sometida a un sistema patriarcal, sino que se habla de un análisis de los sistemas de pensamiento, de lengua, de sociedad, para dar cuenta de esta situación.
No hablamos entonces de un orden social asimétrico de dos géneros. Se hace más que nada un estudio o un análisis de los sistemas sociales y de sus construcciones. Si partimos de la idea de que el género es una construcción sociocultural, la literatura, ya que es un sistema de signos culturales, entre otros, visibiliza la construcción sociocultural de los géneros. O sea, la literatura va a ser en este momento testimonio, elemento de prueba para analizar esa construcción sociocultural de los géneros. ¿Cuáles son los conceptos centrales y los problemas en los estudios de género entre la relación entre sexo y género? Que ese es el punto más importante que tenemos que pensar y por qué en los estudios de género se confrontan o se enfrentan al feminismo. Se habla de que el sexo es el sexo biológico, es la genitalidad, los elementos externos que por algún motivo me hacen determinar que hay un sexo femenino y un sexo masculino. Pero el género es otra cosa diferente, es aquello que se acuña en lo social y en lo cultural. Son dos cosas diferentes y lo más importante es que el género está condicionado. ¿Por qué? Está condicionado por la sociedad, por los roles modelos. O sea, hay un rol modelo de mujer, un rol modelo de hombre, un rol modelo de niño, de padre, de madre. Esos roles modelos son variables históricas. También la constitución del género está condicionado por las formas de conducta, por las normas de sentimiento, ¿no? Todo aquello que nosotros vamos adquiriendo en la medida que nos vamos socializando y interactuando en grupos, primero familia, luego escuela, mientras vamos extendiéndonos como individuos, todas esas condicionantes nos van conformando en un determinado género. Entonces, aunque partamos de la morfología anatómica y de la constitución biológica binaria, no es lo mismo en el plano de género, donde ya no hay ese binarismo. Las identidades de género no tienen que ver con el cuerpo femenino o el cuerpo masculino, sino con la construcción hombre, la construcción mujer. El sujeto, entonces, en los estudios de género está visto como una construcción discursiva y social, sin base biológica. Ese sujeto es fruto o producto de una interacción social. ¿Y cómo se hace esa constructividad discursiva del sujeto? ¿Qué es lo que abarca esa construcción discursiva del sujeto? Todo, el cuerpo, la estructura psíquica, el pensamiento, los sentimientos, las acciones, ¿no? Piensen que hasta Butler niega el binarismo biológico, o sea, niega los dos sexos. Bien. ¿Por qué me interesa trabajar con los estudios de género y no avanzar más? Porque justamente en el caso del análisis literario podemos enfocarnos en las construcciones discursivas de los géneros. ¿De qué manera? Podemos encontrar un contexto histórico que dé cuenta de qué manera se construye el género hombre, género mujer, y plantear básicamente que en esa construcción de hombre y mujer, concretamente en la literatura, hay una expulsión, quitar a las mujeres de esa norma vigente, y esa norma vigente que prevalece en general está oculta detrás de la figura del hombre. Entonces ya no hablamos de estructuras patriarcales desde el punto de vista del feminismo, sino que vamos a hablar de aquellos que están fuera de la norma o dentro de una norma. Entonces los textos ficcionales, los textos en este caso literarios, nos van a plantear figuras, ¿no? En estas figuras que aparecen en los textos vamos a lograr tener un medio para comprender esa construcción de género, y a su vez vamos a tener un documento de esa dimensión histórica, política, social, psicológica, que conforma estas dos identidades, la identidad mujer, la identidad hombre. Concretamente, y pensando en las románticas alemanas, tenemos que pensar que enfocándolos desde los estudios de género, lo que vamos a tener en cuenta
que hay una sensibilidad para el género del autor. O sea, vamos a tener en cuenta, en este caso, vamos a dar cierta importancia a la percepción o la autopercepción de mujer que tienen estas escritoras. Pero a su vez, también tenemos que pensar que hay una diferente socialización de las autoras mujeres y los autores varones, hombres. Y con ello hay una diferente área de experiencia, son condiciones de vida totalmente distintas, y esas condiciones de vida se reflejan claramente en los textos. ¿Por qué estamos hablando de diferentes condiciones de vida, diferentes experiencias? Porque en los comienzos del romanticismo era muy importante para las autoras ser, muy importante y casi necesario ser conscientes de ser mujeres y hablar desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque hay un dato histórico-social muy importante, y es que ellas prácticamente tenían un público femenino. Y esto tiene que ver con que hay un gran acceso a la literatura a través de publicaciones periódicas, revistas y libros en sí, pero básicamente el nicho en el cual las mujeres podían actuar como escritoras era básicamente en revistas destinadas a la mujer, semanarios, ¿no? Libros, y eso determina que de alguna manera también quedan encerradas en esa perspectiva de la mujer. ¿Qué ocurrió allí? Vamos a hablar de que hay un cambio de paradigma en 1800. Este cambio de paradigma supone una reestructuración social, y en esta reestructuración social hay un gran giro en la relación de los géneros. Este cambio de paradigma, ¿qué lo genera? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa generó cambios no solamente en lo político o demográfico también, sino en lo social y en lo cultural. Cuando hablamos de Alemania, lo que vemos es que la Revolución Francesa, más que haber generado un cambio social muy importante, genera un cambio relevante en la filosofía. Por eso siempre se dice que la Revolución Francesa fue una cuestión política y de cambio social en Francia, una gran conmoción, mientras que en Alemania fue un cambio de pensamiento, un cambio de perspectiva filosófica. Por eso, cuando hablamos de Revolución Francesa, decimos, bueno, la Revolución Francesa tiene una gran repercusión en Europa, pero en Alemania la repercusión de la Revolución Francesa genera la Aufklärung, la ilustración. La ilustración va a ser importantísima como una nueva mentalidad, una nueva concepción de la humanidad. Pero al mismo tiempo tenemos dentro de los románticos a Schlegel, y Schlegel también genera toda una filosofía y una estética relacionada con el movimiento romántico, que va a ser revolucionaria. Por otro lado, este cambio de paradigma hace que en general el grupo de escritores, intelectuales, pensadores, tuvieran contacto con obras originales y hicieran la primera recepción, el primer acopio de obras de otras culturas. Es muy importante, por ejemplo, el acceso que tenían los escritores y escritoras alemanes de 1800 con obras del inglés, del francés, del italiano, del español. Ese contacto también implica un cambio de paradigma muy importante. Otro elemento son los viajes, ¿no? Los viajes, la movilidad que tenían estos individuos que vivían recorriendo distintas culturas, estudiándolas, conociendo gente de otras culturas. Luego están las conferencias, que solían darse no solamente en el ámbito académico, sino en el ámbito privado. Por eso vamos a hablar de conferencias, pero también vamos a hablar de los salones literarios, que es la alternativa de una clase social alta para tener reuniones de tipo culturales, filosóficas, dentro de sus hogares. Y el otro gran tema, que también es un cambio de paradigma, es la voluntad de traducir.
de muchos de ellos hay una gran actividad de traductores, lo cual permite abrir un poco el horizonte, quizás un poco cerrado, del siglo anterior, y abrirse a un nuevo mundo. Hay una gran sed por conocer otras culturas, otras formas de ser, otras identidades. No tenemos que olvidarnos, además, que el romanticismo se lo considera dentro de la historia literaria como una irrupción de la modernidad, como el primer gesto de modernidad que hay en la historia de la literatura universal. ¿Por qué? Porque se inicia una concepción del hombre que traspasa el ámbito de la comunicación literaria con conceptos líderes, conceptos que van a modificar la historia de la cultura europea. Una de ellas es la autonomía en el sentido de la libertad individual. El otro punto muy importante es realzar la subjetividad. El individuo ya no es un individuo en cuanto pertenece a una sociedad, a un medio, sino que el individuo es importante como sujeto que se confronta como una unidad autónoma frente a un mundo que va a descubrir, que va a fascinar, que lo va a literalizar, lo va a convertir en filosofía, pero siempre desde la perspectiva de que el sujeto es muy importante. Y además hay una nueva percepción del tiempo. Esta percepción del tiempo destruye de alguna manera la concepción del clasicismo. La percepción del tiempo se plantea como un tiempo un poco más acelerado, más convulsionado, donde si bien, como en el clasicismo, está el anhelo de una época clásica, de una edad de oro, también está la fe de que ellos están viviendo en una edad que merece de alguna manera emparejarse con los modelos clásicos, y hay una gran fe en el futuro, en el progreso, ¿no? Idea que ya había surgido en la Ilustración. La fe en un progreso infinito, acelerado, un progreso de la humanidad, un mejoramiento. Dijimos ya un poquito antes de que en Alemania el cambio de paradigma no era tanto en el ámbito político. Los cambios de paradigma que se generan en 1800 son cambios muy importantes en el ámbito de la familia, en el ámbito de la pareja, en el ámbito del amor y de la sexualidad. O sea, estamos abarcando dentro de este fenómeno que es el descubrimiento del sujeto como sujeto independiente que se enfrenta al mundo, en cambios en su ámbito íntimo o personal. Vamos a ver entonces cuáles son los cambios que se han dado en ese ámbito de la familia, de la pareja, del amor y de la sexualidad. Fueron cambios muy abruptos, pero vamos a ir viendo primero el ámbito familiar. Como hay una nueva economía, hay una separación creciente del lugar de trabajo con referencia a la vivienda. En un modelo de economía anterior, el hombre normalmente trabajaba en su casa y podía desarrollar su trabajo, podía ser un trabajo rural, dentro de su hogar. Entonces la idea del padre de familia, el jefe de familia, se desplaza en el sentido de que el hombre, como productor de mercancías, tiene que salir del hogar. Y de pronto ese padre de familia delega las tareas en la mujer. Por otro lado, se desarticula la idea de que hay una familia básica de padre, madre, hijos, más el resto de la familia, como los abuelos, los tíos y demás, porque ya no viven todos juntos, como era el modelo económico anterior. Entonces ya no importa la familia como clan, ¿no? La familia como la familia formada por 30 personas, sino que cada vez se hace más notable la privatización de esa familia núcleo. Padre, madre, hijos están unidos entre sí, pero no necesariamente una relación inmediata con otros estamentos de la familia, como los abuelos, los tíos, etc. Entonces ahí aparecen conceptos, como ya dijimos, muy importantes. Está el concepto de la individualización, ¿no? Cómo se va formando el individuo.
Después la idea de la autorrealización, la idea de lograr hacer de cada individuo una gran persona, de realizarse en la vida. Está el concepto del destino individual, ya no de la sociedad, ni de la familia, ni del grupo social al que pertenezco, sino yo como individuo, como sujeto, me enfrento a un destino que lo tengo que forjar. Estos valores están muy alejados de los valores anteriores. Anteriormente, ¿qué contaba? ¿Qué importaba de un individuo? El estatus social, sus posesiones, la procedencia de su familia, de qué familia provenía. Eso determinaba un poco su futuro, su trabajo, su área de interés. Ahora el individuo se enfrenta, independientemente de estos elementos, a una nueva lucha que es encontrar su propia identidad. El otro gran cambio que se produce también por muchas cuestiones, no solamente la Revolución Francesa, sino que también tienen que ver con una crisis en cuanto a la concepción religiosa, plantear el matrimonio como un movimiento o un contrato religioso deja de ser importante a partir de la Ilustración, que sería el movimiento previo al romanticismo en Alemania. El matrimonio se lo ve ya como un contrato civil entre dos individuos con igualdad de derechos, y esto es muy importante, ¿no? O sea, ya el matrimonio no es religioso, sino que interesa como un contrato civil, y esos individuos que van a formar el matrimonio tienen los mismos derechos y los mismos deberes. ¿Por qué interesa esto? Porque recién a partir del siglo XVIII, el matrimonio se supone que es el matrimonio por amor. La causa por la cual dos individuos se unen en matrimonio es el amor. ¿Cómo era antes? Antes el matrimonio era un matrimonio de alianzas, de conveniencias. No se esperaba de aquellos que se iban a casar que tuvieran amor entre sí, sino que lo que interesaba era simplemente la conveniencia o la alianza de las dos familias que iban a integrar ese matrimonio. Esta idea de que recién a fines del siglo XVIII el matrimonio es por amor y no por alianza, es relevante porque en el momento en que la idea de constituir una familia implica reflexionar acerca del amor, del matrimonio y de los hijos, es replantear la función de cada uno de los componentes de ese matrimonio en ese nuevo núcleo social. Entonces, el matrimonio funda un nuevo modelo de convivencia entre estos individuos, ¿no? Cambian las relaciones entre los miembros, o sea, marido, esposo, y la relación de padres con los hijos. Padres genéricamente, o sea, padre y madre, hijos e hijas, ¿no? La posibilidad de pensar el matrimonio como una consubstanciación del amor generan también conceptos revolucionarios en lo que implica la pareja. ¿Por qué? Porque por primera vez, y piensen que estamos hablando de fines del siglo XVIII, o sea, no han pasado tantos siglos, por primera vez se piensa que en el matrimonio se puede unir la convivencia con erotismo y con la pasión. Antes de esta situación de fines del siglo XVIII, el matrimonio era para reproducción. El amor tenía como único fin generar niños. Y el amor, fuera del matrimonio, era realmente sexualidad y pasión. Pero hasta ese momento, hasta fines del siglo XVIII, no había un programa de vida que implicara la posibilidad de unir matrimonio con sexualidad, con pasión, y obviar la reproducción como base o fundamento de ese matrimonio. ¿Y eso por qué lo recalcamos tanto? Porque de alguna manera determina el puesto de la mujer. La mujer deja de ser o abandona ese papel sumiso de reproductora de especie, ¿no?, de generadora de niños,
y cambia su concepto de sexualidad, porque por primera vez se le permite a la mujer dentro del matrimonio gozar, sentir amor y poder gozar de su sexualidad. No en todas las clases sociales, y acá es realmente un poco la limitación del romanticismo, pero sí en las clases sociales más pudientes, la mujer se convierte en una compañera fuerte, compañera intelectual, tiene un rol social nuevo. Y este rol social nuevo implica que ya desde la Ilustración tenía aspiraciones de ser educada plenamente. La mujer se integra a un mundo intelectual y tiene un lugar en él. Entonces, en estos cambios que estamos viendo, tenemos que pensar de que desde la perspectiva de estas autoras mujeres románticas, cada uno de los textos, quizás no todos, pero la mayoría, representan una historia de vida desde la perspectiva de la protagonista femenina. Incluso la mayoría de sus novelas llevan su nombre, el nombre de la protagonista. La constelación básicamente hay dos esquemas básicos por los cuales se puede hablar de una constelación de figuras. Hay un triángulo, y ese triángulo de relaciones se va a dar tanto en las novelas y en la literatura escrita por varones como por mujeres. Pero en el caso de la literatura de las mujeres, la heroína está entre dos figuras masculinas, que normalmente son muy distintas. Y el texto describe el conflicto de decidir por uno o por otro. Esta situación de triángulo amoroso, que a veces hace incluso un cuadrado, y hay relaciones de a cuatro, implica analizar de alguna manera el conflicto de realización de este personaje femenino. Igual no es excluyente de la literatura escrita por mujeres el hecho de que la protagonista sea mujer. Hay textos donde el protagonista es un protagonista masculino que tiene que decidirse por dos mujeres. En este caso, hay que plantear la importancia de escritos como el de Dorothea Schlegel, Florentine, donde ella escribe como mujer, pero su protagonista es un protagonista varón. O el otro, tenemos esta estructura de triángulo amoroso, donde la mujer tiene que elegir entre dos, o el hombre tiene que elegir entre dos mujeres, o la otra donde hay una pareja en el centro. El caso más famoso es de una de las escritoras, Sofía Meró Brentano, que se llama Amanda und Edwards. ¿No? Ese sería otro fenómeno, o sea, son dos esquemas macro en los cuales se puede reducir estos fenómenos literarios. El gran problema de este enfoque es que en general, cada vez que se ha hablado de literatura romántica y se ha hablado de la condición romántica, de la filosofía romántica, la perspectiva ha sido como una producción de solo hombres. Y en eso pienso que hay que tenerlo en cuenta. Hay, por ejemplo, un brillante escrito de Safransky, un escritor alemán, que habla de la condición romántica, y en ese texto la mujer solamente es un epifenómeno de lo que él quiere describir como un fenómeno cultural, ¿no? O sea, el tenor básico de la mayoría de los textos de autoras se enmarca en un problema que es por el cual básicamente no funcionan como ejemplo para los teóricos de la literatura. Las mujeres, si bien estuvieron en contacto con el romanticismo, estuvieron condicionadas o obligadas a atenerse a una poética que pertenecía al movimiento anterior, a la Ilustración. ¿Por qué? Porque ellas tenían que escribir una literatura didáctica con un fin moral, que es educar al público, y no podían acceder a la verdadera revolución del romanticismo, donde se plantea lo que acá puse, que es la autonomía estética del romanticismo. Hablar de que la literatura no es fin, no tiene un fin moral, sino que la literatura tiene un fin en sí mismo. La literatura existe per se, no necesita tener un fin ni didáctico, ni moral,
ni educativo, ¿no? La literatura tiene que ser totalmente autónoma, ¿no? Esta concepción de la obra literaria como autónoma, que es propia del romanticismo, no la vamos a encontrar en las autoras. Y cuando digo esto, tenemos que pensar que de todas las autoras románticas que hemos rescatado, en general, solo alguna de ellas, 10 como mucho, tuvieron la ocasión o la oportunidad de participar de las reflexiones filosóficas, estéticas, poetológicas en el seno de su hogar. ¿Por qué? Porque pertenecían a círculos como el Círculo de Jena, sus maridos eran intelectuales como ellas, y de alguna manera tenían contacto con él. La mujer normal, la mujer que se escribía y no tenía esa posibilidad de contactarse con estos grupos de románticos, tenía que justificar su escritura y tenía que lograr a su vez una armonía entre escritura, familia y hogar. Y pensar que el matrimonio de conveniencia o de amor podía ser una condición o un obstáculo para su autorrealización. Hay muchas mujeres, escritoras románticas, que se han casado por conveniencia, se han casado con un hombre potentado, es el caso de Henriette Hertz, que se casa con un banquero, eh, o Rahel van Hegen, que también se casa con un hombre muy poderoso, y de los cuales suponemos que su matrimonio fue por conveniencia, pero para poder seguir autorrealizándose, ¿no? El matrimonio no tenía que ser un obstáculo, sino una condición favorecedora de esa autorrealización, lo cual genera muchas infidelidades y a su vez muchas frustraciones por parte de las mujeres, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, tuvieron, por muchos años dejaron de escribir mientras tenían sus hijos chicos, o esperaron quedar viudas para poder seguir escribiendo. O sea, ese equilibrio entre escritura, familia y hogar no fue sencillo para ellos. Incluso siempre se dice que en las escritoras románticas no hay un final feliz de sus historias de amor. Las historias de amor siempre son tristes, no tienen un final feliz, porque la vida, ese ideal de combinar la vida privada con la vida pública en una armonía, normalmente era un ideal, pero la realidad era totalmente diferente. O sea, son mujeres que se frustraron, encontraron más inconvenientes para su escritura y para su literatura que ninguna otra, y sin embargo salieron adelante. ¿Por qué hablamos de matrimonio de conveniencia? Porque acá tenemos que pensar en que hay un elemento muy interesante que se ve dentro del romanticismo. Hay distintas ciudades que hacen de referencia, y la referencia por ahí al primer romanticismo es de la ciudad de Jena. Y en este romanticismo de Jena tenemos personajes como Dorothea Schlegel, que es mujer de Friedrich Schlegel. Los Schlegel son dos hermanos, August Schlegel y Friedrich Schlegel. Dorothea Schlegel, siendo mujer de Friedrich Schlegel, participa de sus escritos, escriben juntos. Ella corrige algunas cosas que él hace, incluso se supone que muchas veces Dorothea escribió algo, pero cuando lo publican aparece como escrito nada más que por Friedrich Schlegel. O sea, en esos matrimonios había cierta, era un concepto de matrimonio un poco más dinámico, lo que nos podemos imaginar, sobre todo porque en el momento en que viven en Jena, ellos, unos cuantos de ellos, hacen como una especie de vida comunitario, de comuna, y bueno, terminan cambiando de marido con historias de infidelidades. O sea, es bastante jugosa la historia. Otro caso, por ejemplo, es Bettina von Arnim, que se casa con un escritor ya consagrado, Achim von Arnim, pero a su vez ella es hermana de otro escritor famoso que es Clemens Brentano. Y ella, para despegarse de la figura un poco nefasta de su hermano Clemens Brentano, borra su identidad Brentano, toma el apellido de su marido, y de esa manera logra tomar distancia de su hermano, que a la larga, en un romanticismo posterior, que es el romanticismo de Heidelberg,
toma una posición nacionalista y antisemita. Bueno, como no pueden faltar las figuritas, acá tienen la foto de Dorothea Schlegel y de Bettina Brentano. Y en el caso de Dorothea Schlegel, también se juntan, yo acabo de mencionar el antisemitismo de Clemens Brentano, hermano de Bettina. En el caso de Dorothea Schlegel es muy interesante porque Dorothea Schlegel es hija de un famoso intelectual y pensador, Moses Mendelssohn, de la Ilustración, eh, de familia judía, y ella incluso cambia no solamente su nombre, ella se llamaba Brendel, y toma un nombre católico, sino que cambia de religión. Hay una asimilación, una voluntad de asimilarse y de borrar, en todo caso, su identidad judía. Y es interesante porque en el romanticismo tenemos 3 o 4 mujeres de familias judías que tuvieron que no solamente luchar para ser aceptadas como mujeres, sino ser aceptadas por ser judías. Y esto hace a la cuenta de que hay un creciente antisemitismo. Piensen que el antisemitismo de la cultura alemana no aparece de la nada en la Segunda Guerra Mundial, sino que es un movimiento que comienza a formarse a través de ideas nacionalistas en un romanticismo tardío. O sea, Clemens Brentano y sus amigos hicieron bastante para hablar de la nación alemana, de la identidad de lengua, de pueblo, y dieron las bases para un antisemitismo y un nacionalismo, una derecha extrema en Alemania. Bueno, entonces, si tomamos estos 2 casos de Dorothea Schlegel y de Bettina von Arnim, lo que tenemos que pensar es que, por ejemplo, en el caso de ellas, que son casi unas privilegiadas, ellas están unidas a un ideario en este círculo romántico de Jena. Trabajaban con sus maridos, participaban de los encuentros de los románticos. En ellos las reflexiones estéticas y poetológicas eran normales, pertenecían a su vida de intimidad, pero son las menos. Hay otras escritoras que no tenían ninguna cercanía con estos grupos y tuvieron que luchar solas para encontrar su camino. Y ahí tenemos que tener en cuenta elementos importantes. No solamente estamos hablando de la obra literaria escrita por mujeres, sino que tenemos que pensar que la meta de esa literatura era un público lector básicamente femenino. ¿Qué ocurre? En 1800, la literatura, por avances de la imprenta y de los periódicos, pasa a pertenecer al rubro del entretenimiento, acá hay un error, y de la trivialidad. O sea, para la mujer, para el público femenino, estaba pensada una literatura que fuera trivial, que fuera pasatista, que la entretuviera, que no la hiciera pensar demasiado. Esto estaba fomentado también por el tipo de libros y de semanarios y periódicos que se imprimían con esa finalidad. Las mujeres tenían un solo público en el cual podían afianzarse, que eran estos semanarios para mujeres. Entonces dependían de los requisitos de ese sector. Tenían que escribir literatura trivial y ya no estaban pensando en hacer la literatura como gran obra literaria, como gran fenómeno estético, sino que estaban pensando en una literatura de entretenimiento, una literatura trivial, pasatista, que engancharan a ese público. Pero al mismo tiempo estamos viendo por primera vez que estas mujeres con su actividad de escritoras mantenían a los hogares. O sea, la mujer también es sustento económico y esto es un fenómeno nuevo. Y sustentaban su hogar con el trabajo periódico. En muchos casos quedan viudas y necesitan mantener a su familia, o en otros sus maridos están fundidos, quebrados, y ellas tienen que salir a trabajar. Esta literatura trivial de entretenimiento tenía un requisito básico, tenían que ser de edificación moral. Y eso lo dictaban las leyes del mercado de lo impreso.
si una mujer tenía que plantear su identidad femenina, no podía dejar de asociarla a los deberes, a las tareas, ¿no?, de su género. Tenían que atenerse entonces a un adoctrinamiento moral de su público lector, ¿no? Era la única manera de sobrevivir. Entonces eran víctimas de alguna manera de esa condición y tampoco podían enfrentarse a aquello que les daba de comer. O sea, hay un acondicionamiento de la literatura como trabajo y del público lector que condiciona los contenidos de la literatura. Entonces tenemos escritoras que desde cualquier libro de literatura podemos decir, alguien que haga historia de literatura y las menciones, obviamente que van a aparecer las escritoras que son del canon. Bettina von Arnim, Sophie Mereau, Dorothea Schlegel. Pero están las subversivas, aquellas que fueron ignoradas, incluso en el caso de Therese Huber y Caroline Auguste Fischer, es algo increíble. De Therese Huber se conservan las cartas y sus escritos, pero Caroline Auguste Fischer, que fue una escritora bastante revolucionaria, los escritos y los textos de ellas los publicaron por primera vez en Alemania en 1980. Se pasó más de un siglo hasta que la conociéramos y pudiéramos tener acceso a su obra. De las escritoras canónicas, me interesa también marcar el fenómeno de Dorothea Schlegel. Porque Dorothea Schlegel escribe su Florentine, ¿no?, una narración sobre un personaje masculino, del cual tienen un fragmento, una selección de 1801. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar que Dorothea Schlegel era en ese momento la esposa de Friedrich Schlegel. Friedrich Schlegel, 2 años antes, en 1799, había escrito Lucinde, un texto que antes lo dábamos en el programa, y Lucinde fue la revolución en cuanto a la concepción del amor, la concepción de la mujer, del erotismo. Entonces, en este caso, el hecho de que el varón escriba una novela, un texto literario con una figura femenina, y la mujer escriba un texto literario con una figura masculina, siendo los dos parejas y teniendo una comunidad, nos damos cuenta que Dorotea toma la perspectiva masculina y el ideario de los hombres del romanticismo. Pero digamos, de alguna manera es casi por conveniencia y por convivencia. Ella sí lo puede hacer, porque está en una posición privilegiada, no tiene que vivir de eso. No estas otras mujeres que tuvieron que vivir de su trabajo y fueron ocultadas. Bueno, hablemos de topos clásicos. Ustedes seguramente ya han estudiado lo que es la Bildungsroman, la novela de educación, la novela que trata de la formación de un héroe, donde yo voy recorriendo las distintas etapas de su vida. De alguna manera me voy reconociendo cómo este individuo logra una identidad, un destino propio, una realización, una autorrealización. En este tópico, que es clásico en las novelas de fines del siglo XVIII, del siglo XIX, y aún ahora, lo que se llama Bildungsroman, género que lo comienza Goethe con el Wilhelm-Meister. En este topos clásico hay un tema que es el viaje. Y el viaje es algo importantísimo dentro del romanticismo, y está presente tanto en las literaturas de los hombres como de las mujeres. ¿Cuál es la finalidad del viaje? La conformación del espíritu por el arte y la ciencia. Claro, viajan a Italia, viajan a Francia, conocen escritores, pensadores, la idea de peregrinar por una nueva cultura implica que también ellos educan su corazón y educan su carácter. Y ahí está el otro tema, ¿cómo educan su carácter? Por medio de la virtud, de los buenos modales y el amor al prójimo. Hay una idea muy, muy clara de que la sociedad va a avanzar en la medida en que se cultive el corazón a través de virtudes básicas, de buenos modales y de amor al prójimo. Esta idea que también es un poco de la Revolución Francesa, ¿no?, el considerar al otro.
si hablamos de la concepción del amor de las mujeres jóvenes, hay temas que podemos puntuar. En general no hay sexo en la literatura de las mujeres de manera explícita, porque eso implicaría un alejamiento de la norma vigente. ¿No? Pero hay ciertas condiciones que ya se comienzan a dar y que van a ser algo típico del romanticismo. Hay lugares idealizados. Está el campo y la ciudad. La mujer de la ciudad es la mujer activa eróticamente, y ahí comienza a aparecer la idea de la femme fatale, esa femme fatale que la vamos a ver posteriormente en, por ejemplo, en El Ángel Azul, ¿no? O bueno, en otras formas posteriores que se van a dar en el siglo XX. La mujer del campo es lo contrario, ¿no? Es la mujer pasiva, sometida a un trabajo, reproductora, alma pura, pero no tiene ningún contacto con la otra realidad de la ciudad. Esta disociación entre campo y ciudad es muy importante porque surge el tema de la ciudad, la urbe, y cómo la urbe cambia la mentalidad, la relación entre los individuos, y las cuestiones de género aparecen como más ríspidas y más conflictivas dentro de la ciudad, mientras que en el campo es la cuestión idílica. ¿Cómo es el amor de la mujer? El amor es maternal, es incondicional, de autosacrificio, el amor es infinito y por supuesto está libre de erotismo. Mientras que las mujeres que viven del erotismo, que sería esta derivación, la de la femme fatale, son negativas, no tienen lazos con nadie, no tienen familia, no tienen hijos, y justamente eso les permite hacer un ejercicio libre del erotismo. ¿No? Es un amor mezquino, un amor que no se sacrifica, un amor condicionado. Y ahí está esta dicotomía muy importante en las figuras femeninas. Por otro lado, hay una cuestión importantísima, y es que en estas figuras románticas piensen que el romanticismo y la literatura del romanticismo le va a dar pie a Freud para estudiar a Freud y a la escuela freudiana, la escuela de Viena, de estudiar ciertos síntomas patológicos o enfermizos en los individuos. Esta literatura aparece con un nuevo rol de las madres y de los padres, y aparece el tema del incesto y el tema del Edipo. Y esto es una aclaración que por ahí no correspondería hacer, pero fíjense que el tema del incesto en este momento en que alguien se conflictúa en cuanto a lo que es abandonar la familia núcleo de la cual ha surgido, es un tema muy claro en el hombre joven, en el escritor joven. La mujer es el primer objeto de amor, entonces el hijo se tiene que separar de la familia y lo primero que debe separarse es de la madre. Y ahí aparece el tema del incesto, que es un tema muy presente en el romanticismo. Mientras que está el otro tema, que es el Edipo, la hija no tiene drama en separarse de la madre, separarse de la familia, separarse de la madre, pero ella a su vez va a ser madre. Entonces, no es un tema que lo aflige la separación con la madre, no le aflige el tema del incesto, pero sí está la figura del padre como segundo objeto de amor. Y el tema de las relaciones edípicas también está muy presente. ¿Y por qué esta aclaración? A ver, no sé si lo puse en la ficha. Porque hay muchos de los escritores románticos, varones, que se han casado con mujeres mayores de edad que ellas, ¿no? Diferencia de 15 u 8 años. No sé si lo puse. Bueno, ahora lo vamos a ver. Hay también una cuestión un poco extraña en estos matrimonios de románticos intelectuales. E incluso lo que hay también, y es un tema muy importante, es el suicidio. Por eso aparece el otro tema que es el suicidio en la mujer. El caso más triste es de Caroline von Künderrode. Caroline se suicida, ¿no? Se clava un cuchillo de Ellas del Río en una especie de suicidio así casi modélico para lo que es el romanticismo.
¿Por qué llegan al suicidio? Por incapacidad de autorrealizarse, por frustraciones y demás. El caso de Caroline es quizás el mejor caso de una mujer que intenta afianzarse en una sociedad y que se da cuenta que por más esfuerzos que tenga, nunca logra el objetivo de ella. En general, en el romanticismo hay una gran admiración por la mujer. Novalis, que es el típico escritor que podemos tomar de referencia para el romanticismo alemán, declara una admiración, una veneración por la mujer. Dice que la mujer vive en un paraíso perdido, perdido por el hombre. La mujer todavía puede habitar ese paraíso. La mujer no es un ser inferior, sino que al revés, es un ser superior, un ser adorado, endiosado. Tiene un puesto privilegiado en esta concepción estética de los románticos, pero sin embargo participa limitadamente o no participa para nada de la sociedad de la vida pública. O sea, está bien donde está, pero tampoco le abren las puertas para que se inserte. Caroline von Goethe de Rode, esta mujer que la tomo como un modelo de destino trágico, se queja en una carta y dice, ¿por qué no soy un hombre? ¿Por qué tengo esa maldición de ser mujer? Peleando para encontrar un lugar en la sociedad. Y justamente, ¿cuál es el tema? Caroline, y piensen que estamos hablando de fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, que quería escribir poesía, pero la poesía en ese momento era básicamente masculina. Entonces, ¿qué hace ella? En su poesía se describe como varón, se describe masculinamente. Y tiene un amante, que es un profesor casado, con el cual obviamente es un amor prohibido, que se llama Kreutzer, y en todas sus cartas a Kreutzer ella firma como el amigo. ¿No? O sea, se relaciona con Kreutzer a través de una identidad masculina. Hablamos lentamente de la concepción del amor en Lucinde. O sea, hablamos de Lucinde de Schlegel. Lucinde, 1799, o sea, comienzos del siglo de 1800. En Lucinde aparece un nuevo concepto de amor, que incluye placeres sensuales. Y esto es lo novedoso. ¿No? La mujer es la amiga perfecta, la amada sensual y la mujer intelectualmente independiente. Esto es lo nuevo. ¿No? Hay un elogio al amor romántico. Pero al mismo tiempo se habla demasiado de placeres sensuales. Entonces, en la época se lo consideró como insolente, se le criticó esta idea del amor integral, donde en el matrimonio se integra pasión, sensualidad, perfección, armonía. Esto, esto les parece lo más revolucionario posible y ominoso. ¿No? En cambio, las novelas sentimentales, que sería la contraposición a esto, no ocurría. ¿No? Nunca había esa felicidad. El otro escándalo que generó Lucinde, piensen que su mujer, Dorotea, va a escribir 2 años después Florentine. Era que aparentemente, y ellos nunca dejaron claro si no había elementos, era el escándalo de que cuando Schlegel escribe Lucinde, está hablando de algo que es autobiográfico. ¿Por qué? Porque Schlegel era un hombre de letras, de religión protestante, de 26 años, y Dorotea Schlegel era una mujer judía de 37 años, mucha diferencia por la edad, divorciada, viviendo una unión libre. O sea, ellos tienen una relación libre con referencia a otro amante de Dorotea, que finalmente después va a ser su marido. Ahí la tienen la Dorotea Schlegel. La verdad que el cuadro no refleja mucha belleza, pero bueno, Dorotea Schlegel rompió unos cuantos corazones. Bien. El otro elemento que hay que tener en cuenta acerca de la importancia de la mujer son los salones literarios dentro del romanticismo. O sea, el salón literario, la idea de que hubiera un ámbito privado donde se ejercía la actividad intelectual,
era algo que ya existía en Europa. Básicamente, el salón literario creo que se genera originalmente en Francia. Pero la nueva tónica es que ese salón literario liderado por las mujeres implica un escenario de emancipación de la mujer, donde en esa idea de que la mujer preside un salón literario, se, se comienza o se evoluciona hacia una modernidad. ¿Por qué nos interesa el fenómeno de los salones literarios? Porque los salones literarios más importantes del romanticismo alemán surgen en Berlín de la mano de familias judías y de mujeres. Y esta asociación de judíos y mujeres en un salón literario es un hecho sin precedentes en la historia alemana. Yo les había mencionado un caso famoso que es el de Henriette Hertz. Henriette abre su primer salón junto con su marido Markus Hertz, y en ese salón pasean los intelectuales las familias más importantes de la intelectualidad. Por ejemplo, los padres de Alexander y Wilhelm von Humboldt. ¿Y esto por qué es importante? Porque los padres de Alexander y Wilhelm von Humboldt, dos hermanos relevantes para la cultura alemana, eran nobles. Y al ser nobles y tenían contacto con la corte, con el rey, con lo que antes era el reducto de la intelectualidad, el ambiente de los reyes, de los nobles. Esta idea de que una familia judía pudiente tuviera y fuera el lazo con los intelectuales que tenían relación con la corte, implican un cambio social muy importante. La otra casa de salón literario importante son los Mendelssohn. ¿Por qué? Porque los Mendelssohn fueron una familia de intelectuales, desde el padre, los hijos y demás. Quizás ustedes conozcan a Mendelssohn Bartholdy, el músico, hermano de Dorotea. ¿Dorotea quién era? Era Brendel Mendelssohn. Su nombre judío lo cambia a Dorotea. Primero se casa con Veit y luego se casa con Friedrich Schlegel. Ella va mutando de identidades y a la medida que va mutando de identidad, ella logra su identidad propia, ¿no? Que está más allá de las cuestiones religiosas, más allá de las cuestiones económicas. Genera un nuevo modelo social. ¿Dónde se genera ese nuevo modelo social, ese nuevo proyecto de sociedad? En Jena, ¿no? El Círculo de Jena, en la historia de la literatura se habla de un prerromanticismo, un romanticismo temprano, ese que se produce alrededor de los dos hermanos Schlegel y sus mujeres. La idea era que vivían en una misma casa, los hermanos Schlegel con sus mujeres, y en esa casa se fueron sumando otros individuos. Ese círculo literario funciona a través de la fundación de una revista, Atheneum. Schlegel hace esta revista junto con Novalis y con Schleiermacher. Pero a su vez, esa revista implica la convivencia de los amigos. Tampoco viven tanto tiempo juntos, pero bueno, de hecho lo hacen, ¿no? La convivencia comienza en 1799, cuando Friedrich Schlegel y su amante Dorothea Veit, con la cual no se había casado todavía, se alojan en la casa de August Schlegel y de Caroline Schlegel. Después llega Tieck, que es otro famoso escritor romántico, su mujer Amalie. Después Novalis no se queda a vivir con ellos, pero los visita, va solo. Y Schelling, a su vez, se enamora de Carolina Schlegel. Y ahí se arma una relación muy complicada, que seguramente si les interesa van a poder encontrar información bastante precisa en la antología de mujeres románticas. Y esta convivencia, que se dice que es casi la primera comunidad, como si fuera la primera comuna de hippies, nada más que generada en el siglo 1800. ¿No? Hay la idea de comunidades que también están los niños. Incluso hay una niña que se llama Augusta Böhmer, que es hija de Caroline Schlegel, de un matrimonio anterior, que se convierte en una figura literaria, ¿no? Y también genera una presencia muy especial, porque hasta ese momento los niños no tenían la presencia activa. Sin embargo, esta Auguste Böhmer, que era una niña que tendría 12, 13 años,
escribía poesías, y conocía idiomas, y ya estaba formándose en un ambiente intelectual. También la muerte de esta niña, Auguste Böhmer, genera la desaparición del círculo. Hay una muerte medio trágica, ¿no? Por enfermedad. Bien. ¿En qué consiste la escritura de las mujeres románticas? Lo más importante es la correspondencia. En el romanticismo las mujeres sobreviven básicamente por una correspondencia que se hace entre amigos, entre parejas, entre colegas, y esa correspondencia es un diálogo exaltado. Hay conversaciones, hay cartas, hay discursos, hay diarios, y ese ámbito de la vida privada se convierte en tema literario. Son realizaciones artísticas a partir del ámbito privado. El género epistolar entonces abre las puertas del mundo literario a muchas mujeres. Y lo más importante es que se convierte en el testimonio de esta subjetividad que va surgiendo en estas identidades femeninas. Hay epistolarios que son ejemplos. Uno de ellos es el de Caroline Schlegel. ¿Y por qué son un ejemplo? Porque la misma familia, habiéndose muerto Caroline Schlegel, destruyen las cartas porque consideran que su contenido es inmoral. O hay un tema político también muy importante. Caroline Schlegel tuvo un amante francés con el cual tuvo un hijo que lo tuvo que esconder porque era como que estuviera amando al enemigo. Ella también tuvo una intervención política en el momento en que Alemania estaba, después de Napoleón, quedan en una separación política y hay territorios sometidos a los franceses, y ella ahí hace una especie de espionaje, en fin, hay toda una cuestión política, y la familia decide destruir el epistolario por considerarlo peligroso para el futuro o el nombre de la familia. Pero está el otro caso distinto, que es una mujer judía, Rahel Van Hagen, y su marido, el marido que no tenía nada que ver con la cultura, y era un hombre que era el que tenía el dinero, eh, muerta Rahel, él edita toda su correspondencia, ¿no? Es el caso de que se conserva todo. Y el otro tema, que también tiene mucha cuestión literaria, es que, por ejemplo, Bettina Brentano tenía una correspondencia de amistad muy fuerte con Caroline von Gunderrode, la que yo les dije que se mata después. Bettina incluso le ayuda mucho a Caroline para tratar de sacarla de sus desgracias y demás. Y muerta Caroline, Bettina escribe una reelaboración artística de las cartas de Carolina. Se llama La Günderrode. Y cuando escribe esto, digamos, resalta la figura de Caroline como la escritora de cartas, como la mujer romántica por excelencia. Posteriormente, en el 80, hay una escritora famosa, Christa Wolf, que escribe una ficción literaria en ningún lugar, en ninguna parte, se llama esta novela, donde hace la idea de Caroline Günderrode caminando con otro escritor del romanticismo que se suicida, y hace la confrontación de las dos preparaciones para el suicidio, tanto de Caroline como del escritor romántico. Bien, ya que también eso tiene una secuela y una reconsideración del feminismo desde esa perspectiva. Cuando hablamos de los condicionamientos históricos, en el caso de las románticas, tenemos que ver cómo es que comienzan a trabajar. En parte vimos que lo primero que tienen es acceso a la escritura para semanarios de mujeres. Una de las actividades primeras, que en casi todas se dan, es que se dedican a hacer traducciones. Eso implica que son mujeres que desde muy temprana edad, como el caso de Dorothea Schlegel, antes Mendelssohn, ellos tenían un acceso al conocimiento de idiomas. Entonces comienzan a hacer traducciones gracias a que manejan idiomas,
y incluso Dorothea Schlegel creo que le enseña hebreo a uno de los escritores románticos, porque no solamente sabía lenguas muy activas, sino que tenía manejo de lenguas antiguas. Otro típico topos de la prosa son los relatos de viajes, los cuadros y críticas literarias. Otro condicionamiento que también es muy importante, ya lo mencionamos, es el hecho de que necesitan mejorar su situación económica o directamente rescatar su situación económica crítica. Como necesitan mejorar su situación económica y saben que con su nombre de mujer no van a funcionar, ocurre casos extraños como que Dorotea publica con el nombre de su marido, Friedrich Schlegel, ¿no? O el caso de Caroline von Winterrode, que la mayoría de sus escritos publicados tiene seudónimos, y esos seudónimos son de figuras de varón. El otro caso, que también es un caso clásico de condicionamiento histórico, es una escritora romántica, Ottilie von Goethe, que se casa con el hijo de Goethe consagrado, que en ese momento era un dios en el mundo literario, eh, y ella aprovecha el matrimonio con el hijo, pero en realidad ese matrimonio con el hijo le sirve de puente para entrar en la escena literaria. Ottilie von Goethe dirige una revista que se llama Chaos, y todas las mujeres que publican en esa revista, es una revista básicamente para mujeres, y de escritoras mujeres, todas publican con seudónimo. ¿Y esto qué revela? Que si bien han avanzado en el campo literario, hay una falta de seguridad, hay falta de confianza en sí mismas, ¿no? Se sienten más seguras con las traducciones, pero en sí, con la escritura, eh, hay una especie de freno. ¿Por qué este freno? ¿Por qué esta dificultad de encontrar una voz propia? Hay muchas explicaciones. Una de ellas es que las mujeres recién tienen acceso a una lengua culta, y el alemán era un idioma que se estaba formando. Ellas, si bien tenían, siendo hablantes nativos, un buen dominio del idioma hablado, no tenían acceso demasiado a la lengua escrita. Y en ese momento la lengua escrita en alemán era un mundo muy aparte del mundo hablado. Bueno, lo sigue siendo, pero eso es otro asunto. De manera tal que ellas estaban inseguras, no solamente en escribir poesía, para lo cual tenían que conocer métrica, escandido y manejar muchos recursos de la poesía que no dominaban, sino que también se enfrentaban con estas inseguridades del idioma, de ese idioma escrito que tampoco, al cual recién comenzaban a conocer. Entonces hay como una especie de minoría de edad en cuanto al dominio de la lengua escrita. Y esta dificultad de encontrar la voz propia sería, el caso más elemental sería confrontar o comparar el Florentin que escribe Dorothea Schlegel y la Lucinde que escribe su marido Friedrich Schlegel, ¿no? Bien, entonces, en la lírica, nosotros pensamos que por ahí la lírica es el detalle más sencillo, en ese momento era el más complicado. Ya dijimos que era el predio masculino por excelencia, ¿no? ¿Qué le faltaba? Conocimientos de métrica. Piensen que en alemán la métrica es el escandido, como en las lenguas clásicas, o sea que tienen que saber conceptos básicos y elementales que no son tan fáciles de adquirir. Faltaba el dominio del idioma, y el caso más claro es el de Ottilie von Goethe, que intentó escribir lírica, pero se refugió y generó un ámbito donde la lírica era básicamente una, una excursión para mujeres con ciertas limitaciones. Entonces ahí hay como un caso típico. O sea, ahora pensamos que la poesía es casi, en la actualidad, podríamos pensar que la poesía es típica de las mujeres, o un predio básicamente, un reino básicamente femenino. En el romanticismo, irónicamente, era un reino masculino. Sin embargo, es abordado por las mujeres, con dificultad, pero se imponen en ese rubro. Bien, he hablado por demás, pero
Creo que ya he dicho lo suficiente. No, no quiero salir de acá. Miren que me molesta. Profe, el PowerPoint lo van a subir al campus. Sí, esperá que quiero salir de acá. Ahí está. Sí, 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 desde ya. Y no solamente eso, sino que esto es como una síntesis apretada. La idea era explicar o pensar por qué tomamos el romanticismo alemán, por qué tomamos la figura de la mujer, el romanticismo alemán, y por qué necesariamente tenemos que verla como un movimiento, un momento de clave para entender cómo se conforma esa identidad femenina. Piensen que para nosotros, si pensamos el romanticismo, pensamos la mujer romántica como una mujer que está enamorada de la naturaleza, de la vida, que tiene un amor imposible. O sea, pensamos en la novela romántica y pensamos en una mujer. ¿No? Y lo más importante creo que es que en ese momento la mujer se ganó un lugar, pero no lo tenía antes. ¿No? Y tampoco hace tanto tiempo que ocurrió. También Y es interesante cómo, bueno, buenas, ¿qué tal? eh, Hoy por hoy, con ciertas discusiones teóricas de feminismo, consideramos al romanticismo como una etapa negativa, y si lo vemos como en el contexto histórico, no, al contrario, fue una adquisición de derechos, pero digo, hoy hablamos del amor romántico como algo a erradicar, por ejemplo, en nuestras relaciones, porque conlleva una sumisión de la mujer o determinadas características que leyendo el texto o escuchando la clase por ahí recapitulamos y decimos, bueno, en su momento fue un pasaje a, bueno, las relaciones que sean desde el amor, que haya otro vínculo de igualdad y hoy por hoy con otro desarrollo social lo vemos como muy negativamente con nuestros anteojos actuales, ¿no? claro, por eso me interesó que analizaran el hecho de que recién, y resalto el hecho, es 1800, o sea, son 2 siglos apenas, un siglo y medio atrás, ¿no? El amor romántico, el amor de la mujer, la realización de la mujer en el amor, era un postulado irreal. Te casaban como matrimonio de conveniencia con el que te tocaba, y piensen ustedes que ya han tenido suficiente literatura, que las antecedentes previos a estas mujeres románticas es la novela inglesa, es Jane Austen, Emile Brontë. Ahí comienza esta idea de pensar en el amor, surge no la literatura alemana, sino la literatura inglesa, previa. Eso es comienzos del siglo XVIII. Creo que ahora hay demasiadas, por lo menos películas y demás referidas a Jane Austen. Bueno, pienso que ahí lo ubican, pero tenemos esa figura, la figura de la mujer noble, que trata se enamora de alguien, está buscando con quién casarse. Eso sería el estado previo, que no es romanticismo. Y después tenemos en el siglo XX la idea de Virginia Woolf como escritora, donde busca posicionarse como mujer, o busca un perfil femenino dentro de la literatura. O sea, esto está entre medio, pero tienen que pensar que cuando se habla del amor romántico, con las categorías del siglo XX, no estamos hablando de lo mismo. Es totalmente diferente, es al contrario. ¿No? Creo que lo interesante es que es un movimiento en el cual se puede ver cómo la mujer se confronta a una sociedad y se abre camino. Incluso se abre camino sabiendo que al final va a ser víctima. La mayoría de estas mujeres no terminan bien, no hay historias felices, no hay final feliz para ninguna de ellas, ¿no? Sin embargo, siguen adelante. Y hay historias así como increíbles. Estas mujeres, o sea, la cantidad de amores prohibidos, hijos ilegítimos, matrimonios que hacen triángulos y matrimonios de a 4, hay poliamor, hay poligamia, hay de todo, es muy jugoso.
pero justamente porque están buscando un camino, me parece genial. Todo eso se pierde, eso es lo peor de todo, que no llegué a decirlo. Todo eso con un surgimiento de extrema derecha y demás, ya a finales del siglo XIX, eso se perdió. Hay como una vuelta atrás, pero este movimiento, por eso se dice que es la incipiente modernidad, implica buscar una nueva identidad, o generar una nueva identidad en cuanto a lo femenino no es la mujer procreadora, sumisa y en el hogar, sino que la mujer toma distintos roles y aprovecha para meterse en la cultura de una manera increíble. Son mujeres muy valientes. Una pregunta, ya en el romanticismo tardío cambia, ¿no? Ya no hay tanta libertad, como que ya vuelve a ser un poco más restrictivo, ¿o no? Sí, pero porque ahí hay una ideología que es la ideología del nacionalismo alemán, donde se vuelve a buscar una identidad, o sea, el lema que surge en el romanticismo tardío es una lengua, un idioma, un pueblo. Esta tríada implica que ya no que tiene que haber una homogeneización de lo que es lengua, identidad y pueblo, y eso implica que ahí va a haber un antisemitismo, que no va a haber lugar para otro lugar para la mujer, que no sea la casa, la cocina, y ese nacionalismo de derecha es lo que da la base para lo que después va a ser el nacionalsocialismo en el siglo XX. ¿No? Era las 3K para la mujer: Kinder, Kirche, Küche. Niños, cocina, iglesia. Eran las 3K. La mujer tenía que estar en estos 3 lugares, ninguna más, en ningún otro más. ¿No? O sea que en la lucha por buscar una identidad nueva, una nueva identidad de género, esto sería un avance. Después hay un retroceso, después vuelve un avance. Bueno, esa es la historia, ¿no? Facundo, corregime, porque ya siempre digo lo mismo. Yo en cuestiones de género toco de oído, y acá el especialista es Facundo. Así que, No, por gracias. favor. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 además me acordaba cuando hablabas de esa vez que empezamos con Lucinde, que Lucinde es un texto que es denso de leer, pero que al mismo tiempo habla de ahí, es re interesante que ahí en ese primer romanticismo hay un montón de cosas que creemos que son mucho más modernas, tipo la deconstrucción, ¿no? Se lo ve como un texto que prefigura la deconstrucción como método hasta teórico. Eh, y ahí hay alguna línea que aparece, ¿no? Con esta emancipación de las mujeres románticas, ¿no? La literatura es la que después va a dar también la línea de otras emancipaciones políticas. De ahí se desprende la emancipación del movimiento feminista, pero también, no sé, de los movimientos homosexuales, incluso la emancipación judía, en alguna línea. Me pareció no, perfecto, no, estoy de acuerdo. Y a mí me gusta eso que dijiste recién, además, que es como esos momentos que aparecen, ¿no? Y después, bueno, como ese giro conservador, ¿no? Pensando en lo que va a pasar ahí con el nacionalismo. En el chat hubo una pregunta de Ana Luna que dice: que escriban con seudónimos no puede estar también relacionado a que puedan acceder a otros espacios. Sí, bueno, por Sí, eso claro. escriben. O sea, Y la eso, idea, y es el caso de Carolina de Guinda-Rode, ella reniega de su condición de mujer. Y de alguna manera, para poder infiltrarse en las filas de los escritores, ellos, si la identidad es solamente un nombre, bueno, me cambio el nombre, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que esa es una estrategia de sobrevivencia, y de alguna manera hacer un poco más laxo la construcción de la feminidad. La construcción de la feminidad no está alterada, sino que está adaptada a esa nueva identidad. que hay varios casos después de escritoras que para poder publicar usan seudónimos de varón, tipo George Sand, eh, esta otra, ¿cuál es? George Eliot, hay como mucha del siglo XIX, ¿no? Claro.
Pero bueno, el paso lo dieron. Claro. Y igual son vidas muy extrañas, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos, estamos hablando de un sector social privilegiado. Es una sociedad que todavía las clases sociales están desgraciadamente muy marcadas, y el acceso a la cultura la tienen estas mujeres que son todas hijas de profesores universitarios, hijas de banqueros. O sea, no es la mujer que está trabajando la tierra que decide escribir, no. O sea, también hay que ver, acotar el fenómeno a esta cuestión, ¿no? Por eso hay estas dos identidades de mujeres que se van generando. La mujer pura, que vive en un estado prístino, que es la mujer del campo, y ojo, la mujer de ciudad. Ese personaje de mujer de ciudad, ¿no? Con toda su condición negativa, es lo que va a formar después las mujeres que vamos a ir recorriendo en el siglo XX, ¿no? Y esta dicotomía ciudad-campo genera también esto. Después vamos a tener otras realidades, pero es el comienzo. Eso se ve en el relato de Henriette, cuando dice que la familia de los Mendelssohn es como muy humilde, pero igual tienen, ¿no? La sirvienta igual es la que eligen, como esa estratificación social muy marcada. Si bien no son de la clase alta, tienen, o sea, tienen gente que los sirve, digamos, de casa igual, que no tienen acceso ni a un salón literario, ni a ningún tipo de emancipación femenina, o voz, o voto, o lo que sea. Pero ahí hay dos fenómenos muy importantes, que es la presencia de la asimilación cultural de los judíos. O sea, en un fenómeno como en el romanticismo, en ese momento histórico, tenemos que pensar que hay dos fenómenos sociales. Por un lado está el fenómeno social de que desde lo que es, digamos, la cúpula que dirige la cultura, se acepta por primera vez el idioma alemán. Hasta esa época los ambientes intelectuales no usaban el idioma alemán como idioma de comunicación, usaban el francés o directamente el latín. O sea que el idioma mismo es aceptado socialmente. Y al mismo tiempo se aceptan a los judíos. Y los judíos, en realidad, como en el caso de Moses Mendelssohn, lo que están tratando de hacer ya desde la Ilustración es lograr una serie de vida ecuménica, de convivencia pacífica entre católicos, judíos y protestantes. Esa asimilación de minorías excluidas del ambiente cultural es un fenómeno paralelo. Por eso yo me detengo en hablar de Henriette Herz y Rachel van Hegen, porque ellas son un ejemplo de una minoría no aceptada, que son de los judíos, y de una minoría no aceptada, que es el de la mujer. Entonces, son dos fenómenos que hay que tener muy en cuenta. Y también está el caso de que ellos judíos intentan asimilarse a la cultura para ser aceptados. O sea, Moses Mendelssohn, sus hijos toman la variante Mendelssohn-Bartholdy, para que el apellido judío Mendelssohn no sea tan rotundo. Entonces la combinación con Bartholdy era como que aminoraban un poco su condición de judíos. Y Dorotea se cambia su nombre judío, Brendel, por Dorotea, justamente como, y pasa a ser protestante, religión protestante. O sea, también ellos hay una forma, van cediendo a ciertas estructuras, pero es una forma de penetrar en un ambiente que hasta ese momento estaba cerrado. Y el hecho de que pudieran hacer el puente entre las clases sociales aristócratas que tenían una vida intelectual en los ámbitos nobles, y ellos que son una burguesía adinerada. Pero son burguesas, eso es innegable, ¿no? Entonces, como toda familia burguesa, tienen servidumbre y se manejan por todo el mundo y se visitan, y bueno, no, Es no. es súper interesante lo que dijiste antes de cuando separaste en estas románticas canónicas, ¿no? Y las románticas más subversivas, ¿no? Y eso, yo no conocía el caso de Caroline Fischer, que recién en la década de 1980, ¿no? La recuperan. Digo, y pensando, hablamos de 1800, ¿no? De principio, hace 2 siglos, pero eso no llega son algunas décadas nada más. Sí, 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 y hay mucho perdido, ¿no? Porque en el caso de Therese Huber,
el marido sí, por respeto a ella, publica post-mortem los escritos de Therese Huber, pero todas ellas han peleado por un lugar y muchas veces han caído en el olvido. Y el olvido es porque los que han hecho historia de literatura han tenido una visión solamente masculina. El caso más clásico es una obra de Safransky, que ya lo mencioné, y donde el fenómeno mujer es, siempre que menciona mujer es en relación a una figura masculina. Y eso es indignante, porque es una mirada totalmente parcial. Y es importante También recordar esto, sí. porque los teóricos literarios y los críticos hasta hace muy poco también eran todos hombres, digo, como la tradición, quienes recuperaban digo, hasta los últimos 50 años, la presencia de las mujeres en la universidad era bastante limitada. Ojo que ahí hay un fenómeno que yo te puedo responder con un contraejemplo. La primera, y seguramente ustedes lo han leído, Madame de Staël, que es la mujer francesa que escribe un tratado de la Alemania, que escribe sobre Alemania y que va a conocer Alemania a través de sus círculos intelectuales, es una figura femenina de la literatura francesa que abre las puertas a una historia de literatura alemana, gracias a que ella hace un viaje para conocer a todos ellos, ¿no? O sea que también tenés, no hay que mirar solamente a Alemania, sino hay que ver también que la mujer en toda Europa ya tiene un lugar, un puesto. Obviamente condicionado de nuevo a bienes materiales, a condición de familia noble, lo que sea. Tampoco vamos a ser tan ciegos de ver esta limitación, pero bueno, es la historia. Por eso insisto mucho que hay que analizar el contexto histórico-social, porque eso es un momento de cambio, pero no se pueden cambiar las cosas de una manera tan radical como uno pretendería. La historia nos ha demostrado que así no funciona, pero ya hay figuras femeninas, y figuras muy respetadas como Madame de Staël. Y Madame de Staël se tomó el trabajo de conocer el ámbito intelectual a través de estos viajes, por eso insisto tanto en los viajes, y en las memorias de viajes, y en la correspondencia que generan los viajes. Esta interacción es muy importante. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran saber? Bueno, parece que no. La clase ahora, en un rato, cuando se convierta, la subimos a YouTube, por si alguien quiere revisar algo. El PowerPoint después lo subimos también. Y la semana que viene tienen que leer un cuento de Hoffman, que es vampirismo, ¿no? Que engancha con lo de la mujer fatal, ahí que venías diciendo. ¿verdad? Sí, por eso te dejé el pie dejé el pie listo. Ari va a hablar sobre vampirismo la semana que viene. Y después tienen para la semana siguiente, siguiendo con esta línea de los textos, no la que viene, la otra, el Haya de los Judíos, si no estoy mal, que ese es un poquito más largo, y ese es el primero sobre, si no me equivoco, sobre el que tienen que hacer un trabajo escrito. Sobre estos previos todavía no, pero sobre ese sí, ¿no? Igual después en el campus está todo y cualquier cosa nos consultan, ¿sí? Pero bueno, ¿cuánto llega? Hoy fue, bueno, 30 y pico grados y no se fue nadie desde el principio, así que mantuviste el público cautivo. Pero aparte yo como me pongo la pantalla del PowerPoint, yo ya no los veo. Claro. Yo tengo hablo sin ver, así que ya no tengo registro de quién está, quién está. Espero que les haya interesado. El esfuerzo era el enfoque, así que lo original de esto era el enfoque que obviamente intenta ser un poco más direccionado a cuestiones de género. Estuvo buenísimo. Muy bien. Bueno. Bueno, dejamos acá y nos vemos la semana que viene. Vale. Adiós, gracias. Chao, gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao. ¿Qué fue ese
nervios.